Hola, bueno, os prometí que venía otro vídeo más acerca de las batallas en el subsuelo del CERN y que iba a tener que ver con energía y el espíritu. Y bueno, desde ya os anticipo que hay cosas que es posible que no entiendas. Yo mismo, el que he hecho el vídeo, te digo que hay cosas que para mí son misteriosas, que más o menos entiendo de lo que está hablando, pero no me pongo nervioso, no me pongo a despotricar. Tenemos que ser conscientes de que estamos entrando traspasando las líneas rojas y adentrándonos en el mundo del misterio. Así pues, hay cosas que se irán desvelando con el paso de las semanas, de los meses, y no tiene que ver con el inglés. Incluso, como veis, como vais a ver a continuación, ha habido párrafos que he traducido del inglés y al castellano y sigue sin entenderse del todo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas, tecnologías, ciencia, que va más allá incluso de lo que está en Google. Fijaos lo que os digo. Así que preparaos porque esto es heavy. Bueno, primero comienza hablando en esta parte, como digo, que bueno, lo que veis aquí arriba es lo que os he contado el día anterior o días antes, no sé cuándo subiré este vídeo, y habla del equipo, porque no han sido solo norteamericanos los que han participado en ello, ha participado dentro del ejército norteamericano contingentes de los Delta Force, el equipo 6 de los Navy SEALs, procedente de la base de Virginia Beach, en Virginia, operativos de las fuerzas británicas, perdón, del Reino Unido, las SAS, procedentes de Hereford, y aquí dice que renegados de las Spetsnaz, de las fuerzas especiales rusas. Yo esto sinceramente no me lo creo. Y se nos dijo que el gobierno ruso, y no me creo que los Spetsnaz van a estar, digamos que, haciendo cosas en contra o contrariando lo que dice Putin o el alto mando de Rusia. Pero bueno, eso es lo que dice. Dice que estos equipos se segmentaron en equipos alfa para, desde las brechas que se habían hecho en la superficie, acordaos de lo que conté en el primer vídeo, empleando granadas termobáricas compuestas de óxido de etileno y polvo de aluminio para vaporizar a los centinelas híbridos de los niveles altos, digamos que los pisos altos del CERN, o sea, los niveles, y los escuadrones beta para la navegación subterránea. Acordaos de que entraron tanto por la superficie como por los túneles. Estos últimos, los que iban por la parte subterránea, iban equipados de exoesqueletos mejorados con grafeno, porque grafeno se puede utilizar para muchísimas cosas, no es un veneno, depende de lo que hagas tú con él, resistentes al veneno de los ciacar. Y aquí doy las gracias a alguien que en los comentarios a uno de mis vídeos ha explicado lo que es esto de ciacar, que yo jamás lo había visto. Y por esto así es como se llama a los equipos en los que participan reptilianos y grises. Pues digamos, esa cooperación. Ese veneno que inducía la disolución del tejido. O sea, para evitar ese veneno, llevaban esos excretos que ahora vamos a averiguar, vamos a conocer dónde se habían desarrollado. La coordinación incluyó comunicaciones encriptadas en tiempo real cuánticas a través de los satélites de Starlink de baja órbita, confiando sus datos en la base de la Fuerza Espacial, en Huntsville. En fin, esto ya lo he contado. Pero lo importante, lo novedoso, es que llevaban unos dispositivos en la mano que mostraban el calor de la biosignatura, es decir, la biofirma, es decir, del cuerpo, para mapear a los adversarios reptilianos. ¿Qué quiere decir esto? Pues como estaban en estas zonas sin luz, llevaban unos dispositivos, que esto yo creo que es novedoso, conectado a los satélites y les iban diciendo dónde había el calor que indica que había una figura reptiliana. Imaginaos de qué estamos hablando. Digamos que la información más revolucionaria o impactante de los implantes neuronales CIACAR
revelado que usaban amplificadores psiónicos. Psiónicos es todo lo que tiene que ver con la mente como un arma, en diademas cristalinas cuya frecuencia estaba a la resonancia Schumann de 7,83 hercios, para proyectar ilusiones de miedo, causando a los operadores alucinaciones en medio del asalto. Imaginaos. Para contrarrestar esto, imaginaos de qué armas estamos hablando, ¿eh? O sea, vamos a ver. Este yo creo que no se habrá visto ni en ninguna película. O sea, imaginaos que van ahí por estos túneles totalmente oscuros, que les dicen que hay una sombra ahí que es un reptiliano, y de repente le empiezan a venir imágenes, que lo vimos en otro capítulo, pues de estos banquetes que se daban los reptilianos. O sea, le atacaban la mente, o sea, para meterle miedo. Para contrarrestar esto, los equipos tecnológicos, se entiende, desplegaron emisores de contrarresonancia en dispositivos en la mano, móviles, que emitían armónicos a 432 hercios. Digamos, la frecuencia armónica de la música, esta forma de afinación, de la cual se ha hablado bastante en los años precedentes, derivados del solfegio, de las frecuencias del solfegio antiguas, para desconectar estos campos psiónicos y permitir los avances. Creo que se entiende. O sea, como estamos hablando de armas de frecuencias para crear ilusiones, o sea, alucinaciones, lo han contrarrestado con las frecuencias del solfegio. Esto es algo que a mí, desde luego, esta es una de las razones por las cuales he dicho, esto hay que hacer un vídeo específico, porque es algo alucinante. La escalada de terror sucedió cuando un escuadrón beta, es decir, los que iban por debajo o sea, por los túneles, en los túneles conectados con el Vaticano, o sea, que no solo está hablando de Ginebra, evidentemente, encontraron a una matriarca ciacar de 14 pies, 4 metros, con escamas iridiscentes, que segregaba un moco paralizante, forzando a un equipo de francotiradores de las fuerzas británicas a dar marcha atrás y desplegar un penetrador de tungsteno carbide, o sea, un tiroteo que llevaba incluido nitrato de plata, explotando en el sentido no de explotar, sino de explotando la vulnerabilidad, es decir, de la alergia que esta entidad tenía a los metales con óxido. Es alucinante. Es alucinante. Es alucinante. O sea que, dicho pronto y claro, que habían analizado, o alguien les habría contado, a lo mejor, algún renegado, digamos que las vulnerabilidades biológicas y médicas, y les han atacado de esa manera, con ese óxido de plata, me parece que ha dicho. Metales oxidados. Superar las dificultades requiere un condicionamiento psicológico en Fort Bragg, en donde los soldados pasaron por exámenes, por ejercicios de simulación hipnagógica, es decir, han sido condicionados psicológicamente, que imitaban esta parálisis inducida de este moco, de esta sustancia viscosa, construyendo una resiliencia neuronal a través de bucles de biofeedback, hipnosis, sesiones hipnóticas. Aquí esto es importante porque dice que el DARPA ha colaborado, ha suministrado exoesqueletos fabricados a partir de nanotubos de carbón. Esto también puede ser grafeno, por cierto, porque es carbono, que estaban constituidos de Kevlar. Kevlar es este material del cual os hablé hace meses, que es el que tienen pues, los chalecos antibalas y que se recuperó de material extraterrestre. Este material que proveía de
una fortaleza del 500% superior a las armaduras estándar. Redes como la inteligencia de los Five Eyes también participaron en esta operación, y el ASIO de Australia, debe ser las fuerzas de inteligencia de Australia, proporcionaron datos sísmicos sobre la integridad de los túneles después de la inundación. Es decir, que una vez que se había inundado, claro, se meten ahí los soldados a ver si se les cae todo. Y bueno, pues tuvieron en cuenta esto. Esta sinergia multinacional ha construido una narrativa a prueba de hierro de la resistencia humana contra estos señores ancestrales, y por lo tanto le han llamado a esta operación el velo del eclipse. El velo, perdón, el vello, el velo eclipsado, mejor dicho. El velo eclipsado se le ha llamado a esta operación del final de la clausura del CERN el 17 de julio de 2024. O sea que el CERN ha sido cerrado hace un año. Aquí vamos con las defensas, las tecnologías de defensa de los Draco, de los reptilianos, y su manipulación de energía. Es algo muy largo y, por lo tanto, aquí he utilizado el traductor automático, lo cual no quiere decir que todo se entienda, ojo, porque va a haber que hacer interpretación también. Las entidades Draco fortificaron las defensas del CERN con generadores de campos etéricos, dispositivos de plasma toroidal, fíjate, todas las tecnologías de las que hemos venido hablando, que recogen energía de punto cero de las fluctuaciones del vacío para crear barreras impermeables alrededor de los nexos de los portales. O sea, calibradas para repeler proyectiles cinéticos mediante desviación magneto-hidrodinámica. O sea, tiene que ver con el agua y con el magnetismo. Estos generadores, construidos con aleaciones de oricalco, que es un compuesto de cobre, zinc y estaño de origen atlante, o sea, esto es nuevo, emitían pulsos de taquiones que aceleraban la dilatación del tiempo local, envejeciendo las estructuras celulares de los intrusos en décadas en cuestión de segundos. Fíjate, esto me lo había leído, no me había dado cuenta. O sea, es que es increíble. O sea, tenían campos etéricos para hacer que envejecieras de repente. A ver, vamos a ver. Dispositivos de plasma toroidal que recogen energía para... O sea, había generadores para acelerar el tiempo. Las impactantes revelaciones de los códices Draco recuperados, grabados en placas de iridio resistentes a la corrosión, detallaban su integración con sifones de líneas Ley, extrayendo corrientes geomagnéticas de lugares como la meseta de Giza para amplificar las defensas. Esto sí que lo entiendo. O sea, que han aprovechado la energía telúrica de las líneas Ley, o sea, se confirma que todo esto es real, y de ahí extraían energía, extraían corrientes electromagnéticas, geomagnéticas, en este sentido es geo, no es electro, sino geo viene de tierra, para amplificar las defensas. ¿Cómo contraatacaron los sombreros blancos? Ojito. Los sombreros blancos contraatacaron con disruptores de ondas escalares, unidades portátiles que emitían ondas electromagnéticas longitudinales sintonizadas con armónicos de la proporción áurea de 1,618 hercios, colapsando los campos toroidales al inducir interferencias destructivas, o sea, utilizando la proporción áurea. O sea, es que ahora, fijaos, hago un paréntesis, pero ahora me doy cuenta por qué habla de operadores y no de soldados. Porque esta gente que llevaba esos dispositivos son científicos, no eran soldados, pues eso, han participado gente, pues Indiana Jones, o sea, gente que no son estrictamente científicos, pues como el malogrado ingeniero Phil Schneider, porque es que estamos utilizando armas que son, yo qué sé, dispositivos, o sea, como teléfonos, llevarían cositas, pues sí, este tipo de armas, o sea, de aparatos capaces de generar energías, unidades portátiles que emitían ondas electromagnéticas longitudinales sintonizadas con armónicos de la proporción áurea. El terror alcanzó su punto álgido cuando un equipo de las extensiones antárticas, o sea, está hablando de todo, o sea, no solo es el CERN, estos son operaciones que han sucedido
en diferentes lugares. En el primero o segundo vídeo os dije que esto tenía que ver con Londres, tenía que ver con Bruselas, y ya veréis cuando llegue lo de Bruselas, tenía que ver con el Vaticano, con el Polo Norte, con el Polo Sur, en fin. El terror alcanzó su punto álgido cuando un equipo de las extensiones antárticas se enfrentó a un señor supremo Daco que empuñaba un bastón psicotrónico, un cetro incrustado con cristales Kyber, que inducían histeria colectiva, lo que provocaba que los soldados se dispararan a sí mismos en medio de visiones de tormento familiar. Para superar esto fue necesario desplegar acumuladores de orgón, que todo lo que hemos leído, todo integrado. Dispositivos inspirados en Wilhelm Reich, recubiertos con materiales orgánicos y metálicos alternados, esto sí lo conocemos, como lana y acero, para neutralizar las emisiones psicotrónicas mediante la absorción etérica. Fijaos cómo a Wilhelm Reich al final ha posibilitado la victoria contra los malos. Sustancias específicas como el oro, ¿qué estaré pensando? Como el oro monoatómico, ingeridas por los operadores como elixir neuroprotector, protegían las vías neuronales de la degradación taquiónica, lo que permitía una exposición prolongada. Todo oro monoatómico como prevención. Agencias como la NSA proporcionaron análisis de formas de onda desde la base de Pine Gap, Australia, para ajustar los disruptores. Bueno, estas recuperaciones ampliaron el alcance de la visión conectando el CERN a una red planetaria, como decía antes. Las varillas de Giza o los filamentos de Giza, grabados con jeroglíficos que representaban a señores reptilianos, zumbaban con energía residual, lo que requirió pulsos electromagnéticos para calmarlas. Eso quiere decir que elementos dentro de la pirámide, fijaos si estaban conectados, o sea, si tenían poder, estaban vibrando cuando se estaba derrotando a los señores reptilianos que las construyeron. Los operadores, aquí os digo, por eso no dice soldados, informaron de un cambio palpable en la presión atmosférica tras su retirada, como si la propia Tierra exhalara aliviada. Evidentemente eran científicos, pero de batalla, digamos. Increíble. Bueno, luego se pone a hablar de cómo ha colaborado los servicios de inteligencia rusos. Aquí dice que son relegados, yo no me lo creo, ya lo he dicho, y han proporcionado mapas de las líneas ley provenientes de archivos siberianos detallando las disrupciones. Dice que redes pertenecientes a la Orden de los Rosacruces fortificaron estos vórtices durante equinoccios en ceremonias de Stonehenge con el nombre en clave de Rito del Eterno Lazo. Y aquí habla pues de la liberación energética, ¿vale? Y aquí ya va a hablar de la Unión Europea y preparaos porque si esto os ha parecido increíble, lo siguiente: neutralización de los agujeros de gusano y estructuras relacionadas con el G20. Está hablando de política, o sea, está mezclando todo. La neutralización de los agujeros de gusano se extendió a 20 conductos artificiales conectados con las redes económicas del G20, cada uno de ellos un puente Einstein-Rosen. Einstein-Rosen son los agujeros de gusano, estabilizado por una materia exótica con densidad energética negativa extraída del vacío, o sea, de la polarización del vacío en cavidades Casimir. Estos son todo ecuaciones. Yo he hablado en el libro Extraterrestres de todo esto. Compraos el libro Extraterrestres porque ahí, claro, es que todo esto viene de más atrás. Ahí viene todo esto. Lo que pasa que, en fin, me llevaría mucho tiempo y sobre todo repasarlo porque, en fin, estas estructuras, quitamos esto para que podáis ver mejor estas estructuras insertadas en los cuarteles generales de la Unión Europea en Bruselas, ojo, que estamos hablando de esto pasado en el 2024 y las derivaciones que tiene todo esto, en fin, es que daría para muchísimo más. Utilizaban materiales plasmónicos, ni idea de lo que quiere decir lo de plasmónico, pero yo creo que tampoco los que saben inglés saben lo que es. Con estructuras de oro, nanoestructuras de oro, en sustratos de silicona para curvar el espacio-tiempo, facilitando la transferencia de bienes
a depósitos fuera de este mundo. Supongo que se estará hablando de oro. O sea, lo que está diciendo es que la Unión Europea utiliza la teletransportación colaborando con seres de otros mundos en el robo de materiales o de seres. Revelaciones extraordinarias de datos, de los corazones de los datos, de donde tienen sí, serán servidores salvados. Expusieron proyectores de entrelazamiento holográfico, dispositivos que empleaban las medidas del estado de Bale para conectar agujeros de gusano con nidos de configuraciones, amplificando el control de la cábala. En este momento, porque esto sí lo he buscado, ¿qué es esto del Bell State Measurements? En siglas BSM. En inglés dicen, is a quantum measurement, es decir, una medida cuántica que proyecta un par de qubits a uno de los 4 que están entrelazados con los estados de Bell. Este proceso es crucial para muchas tareas de información cuántica, tales como la teleportación cuántica y la distribución de la clave cuántica. O sea, están utilizando todo el conocimiento cuántico para teletransportar. Los White Hats, los sombreros blancos, contraatacaron con generadores de campo acción, aceleradores compactos que producían partículas hipotéticas que pueden actuar débilmente con la gravedad, desestabilizando la materia exótica e induciendo el colapso de la garganta. Se entiende que la garganta de todo este horror. Esto es que sí, el siguiente sí lo tenemos traducido. El horror se desencadenó en los túneles de Bruselas, donde los agujeros de gusano vomitaron parcialmente híbridos desmaterializados, cuyas formas se metamorfosearon en miembros superpuestos cuánticos que entraban y salían de la existencia. O sea, vamos a ver, es que esto es muy lioso de por sí, ya os lo he dicho. Básicamente, al interrumpir esos agujeros de gusano, había híbridos que estaban yendo y viniendo y que, bueno, pues como pasó en el experimento de Filadelfia, los miembros estaban superpuestos cuánticamente, que eso quiere decir que, bueno, iban de un punto de referencia a otro. Punto de referencia es como se llama al entrelazamiento cuántico cuando está, bueno, pues cuando se transporta de un lugar a otro. Claro, al destruir esas claves cuánticas, pues destruyeron esa forma de entrelazamiento cuántico, pero que es que se llevaba a la práctica material. Los operadores, insisto, operadores son científicos trabajando en labores bélicas. Consiguieron vencer al desplegar anclas temporales, relojes atómicos de cesio sincronizados con la hora UTC para estabilizar los heridos locales y prevenir el feedback retrocausal. O sea, esto básicamente, pues para prevenir este entrelazamiento cuántico y que entraran y salieran. Básicamente, al poner un anclaje del temporal, pues se consigue evitar ese entrelazamiento cuántico y se estabilizó con un reloj de cesio atómico sincronizado con la hora UTC. Esto ya os he avisado que esto es así, esto son cosas difíciles de entender porque estamos hablando de tecnología absolutamente puntera.
Se emplearon sustancias específicas como el muonium, positrón, muón, átomos de muonium, positrón, muón, que fueron vaporizadas para inundar los conductos, neutralizando la energía negativa. O sea, no solo han inundado de agua, han inundado de sustancias para vaporizar la energía negativa. Todo esto ha sucedido el año pasado, 2024, ojo. Lo que quiere decir que la Unión Europea, el subsuelo de la Unión Europea, y ya os dije hace alguna semana que llega a la conclusión de que primero se ha limpiado el subsuelo y luego cae lo de arriba, el gobierno de arriba. Así que cada uno que entienda lo que tiene que entender. En estas labores han colaborado partes de la Interpol que han suministrado los planos desde los archivos de Lyon. Se entiende que los planos de estos agujeros de gusano, digo yo. Redes afiliadas con los Caballeros de Malta habían mantenido esto durante los encuentros anuales de Davos con el nombre en clave de Summit of Veiled Gates, el sumum de las puertas del velo, o de las puertas del velo, sí. Esta información e inteligencia cimenta la narrativa del desmantelamiento de las fachadas económicas, con el cierre correlacionado del 20%, o sea, la caída del 20% de las manipulaciones financieras globales ligadas a las divisas de la cábala. A ver, es que esto, ya os digo que es para hacer 80 tesis. Lo que yo entiendo es que a través de estas redes cuánticas se están manipulando la economía, los mercados, porque si estamos hablando de que se están comunicando, o sea, están utilizando la teletransportación y el entrelazamiento cuántico para la manipulación de las bolsas. Esto es lo que se entiende, ¿no? Lo que yo entiendo, por lo menos. Si desmantelas todo eso, pues fíjate, han conseguido desmontar el 20% de la manipulación, que tampoco es tanto. Luego habla de la desactivación de los obeliscos y de las purgas de los sitios rituales. Esto lo he traducido y dice, las desactivaciones de los obeliscos se centraron en monumentos como las agujas de Cleopatra, Nueva York y Londres, se entiende obeliscos, pilones fálicos de granito rojo impregnados de cuarzo piezoeléctrico que resonaban con las vibraciones de la corteza terrestre para anclar matrices de energía basadas en el pecado, el orgullo en los obeliscos del Vaticano y la lujuria en los romanos. Estas estructuras, o sea, que los obeliscos tienen un poder real para manipularnos. Estas estructuras, erigidas durante los rituales masónicos del siglo XIX, entiendo que serán específicas, porque evidentemente el obelisco del Vaticano viene más atrás. Canalizaban, o no, yo ahora mismo no me acuerdo, pero creo que sí, canalizaban los 7 pecados capitales a través de transmutaciones alquímicas, convirtiendo los vicios humanos en combustible etérico para el sustento de los Draco. Todo lo que sabíamos. Información incómoda de los grimorios del Vaticano. Grimorios se supone que son, bueno, no se supone, son oraciones al demonio, que han encuadernados en pergamino humano, eso se ha encontrado ahí, supongo, en el subsuelo del Vaticano. Describían unciones de sangre durante las lunas llenas para activar el cuarzo, amplificando las frecuencias del pecado a través de armónicos. Los sombreros blancos utilizaron resonadores vibroacústicos, altavoces que emitían infrasonidos a 19 hercios para fracturar los enlaces moleculares del granito, liberando energías reprimidas en descargas explosivas. El inquietante clima se produjo en el momento a Washington, donde la desactivación desenterró reliquias enterradas, cráneos grabados con glifos enoquianos de la época de Enoch. Bueno, no es que vinieran de esa época, sino que ese tipo de escritura, que desataron fenómenos poltergeist que lanzaron escombros a los equipos. Y luego aquí, pues, dice que se ha utilizado polvo de sungita, que es un mineral que muchos sé que lo utilizáis, para absorber la energía residual electromagnética, neutralizando estos campos. Dice que
parte de la gente que trabaja en el Instituto Smithsoniano ha proporcionado mapas históricos, se entiende que de lo relativo a Washington, y redes bajo la gran logia de los francmasones llevaron a cabo activaciones ceremoniales en estos sitios durante los solsticios con el nombre clave de Vigilia del Obelisco. Esta purga fortifica la historia de, digamos que, la caída de esta tiranía. Después de la desactivación, se ha leído que esta energía ha caído un 40%. Y de esa manera nos está quitando a la mente colectiva un gran peso. Ojo, que esto, bueno, las personas más sensitivas o sensibles, podéis, yo sinceramente vengo percibiendo que la energía está más ligera desde hace ya tiempo y esto me lo está confirmando, que no solo son los que entréis, todos estos, ya el cuarto vídeo que he hecho de este tipo, yo creo que, o por lo menos para mí, queda claro que están actuando también en el campo etérico y espiritual, pero no solo, es que aquí vemos cómo, digamos, la energía de la que se estaban nutriendo estos arcontes, que al final es lo que les da vida a los malos, a Ursula von der Leyen, y al mismo tiempo para manipular la bolsa. Es que esto es increíble, estos artículos son bestiales. Así que sin más, pues os dejo con mis redes sociales. En este caso os recomendaría, para los que hayáis quedado con más ganas de saber más de esta ciencia de última generación, que leáis mi libro Extraterrestres del año 2008. Me deben quedar poquitos, tengo que pedir más. Aquí podéis verlos todos. A ver si me da tiempo ya hacer un vídeo de presentación de mi nuevo libro. Mi libro es en inglés, mi página, mi canal de Telegram y las donaciones. Así que hasta